Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio, entrevista. En instantes estoy hablando con el doctor Guillermo Nielsen. Vamos a hablar un poco de economía, una de las personas que más conoce de lo que está pasando en este momento con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Me parece que hay dos grandes temas hoy. Uno, la cuestión económica, y enseguida, insisto, vamos a hablar con el doctor Nielsen. Y la otra, una cuestión más social que tiene que ver con el debate, que se expresa en distintas maneras. En los gremios, en la protesta del 14, no va a haber paro general. Sí va a haber una protesta de camioneros. Muy interesante. El resto de los gremios no quiere plegarse a la decisión de Hugo Moyano, que está muy solo en el ámbito sindical. Una protesta también que hay en materia social por el tema paritarias y esta autorización que ha dado el gobierno del 5% más. Y una pero indudable discusión que pasado mañana va a tener su epicentro, que es la legalización y despenalización del aborto, que se trata en la Cámara de Diputados. Yo me quiero detener un segundo en esto último, porque me parece que expresa el tono en el que se debaten las cosas en la Argentina. Hay claramente posiciones a favor, de hecho hay un proyecto que se ha consensuado y que va desde los bloques de la izquierda hasta un sector del PRO, pasando por el radicalismo, también parte del peronismo federal o el peronismo no kirchnerista. El kirchnerismo está apoyando también allí. Un proyecto que, como desde la llegada a la democracia, es más bien transversal. Se apoya. Concretamente, ¿qué se dice? Que hasta la semana 14 una mujer puede tomar la decisión de la interrupción del embarazo por su mera expresión de voluntad. Hay toda una discusión respecto entre los 13 y los 16 años, que de acuerdo a la legislación actual podría empezar a tener capacidad, pero esto estaría contemplado con el apoyo de un tutor o de la persona encargada de esta menor. Y hay otro sector que dice no, que también va desde el PRO, Carmen Polledo, por ejemplo, allí, pasando por el peronismo, una parte del peronismo federal y algunos otros bloques. Lo que es interesante es que a hoy, lunes a las 11 de la noche, hay 21 diputados que han dicho que no se quieren expresar, no que están indecisos. Alguno usa esta expresión, cuesta creer que uno esté indeciso frente a esto. Muchos otros, yo he hablado hoy con 3 diputados que me dijeron, no lo vamos a expresar porque tenemos miedo a las consecuencias. No importa si están a favor o en contra. Me parece que cuando uno llega a un nivel de ser diputado de la Nación, en donde tiene que expresarse en este y en otros temas de altísima importancia, tener miedo a lo que pueda pasar muestra dos cosas. O una actitud pusilánime, de muy poco carácter de parte de los diputados, o un nivel de intolerancia en el debate fenomenal. No importa, insisto, yo he fijado posición al respecto, estoy absolutamente de acuerdo en la despenalización en todos los casos por la mera expresión de la mujer. Y tampoco puedo dejar de decir que no la he pasado mal por decir esto, en cuanto a las consecuencias de la opinión. Ahora, a mí me parece que uno debe hacerse cargo cuando opina, y sobre todo cuando es diputado de la Nación, de saber que, primero, el que dar la complacencia a todos es imposible. Y lo segundo, se trata de una cuestión no de convicciones personales llevadas a la ley, sino de responsabilidad de un legislador que tiene que dar una norma para que se rija la sociedad. No importa en todo caso qué es lo que personalmente se opina al respecto, porque uno va, si tiene que pasar, y no nos va a pasar a los varones, es obvio, pero si una mujer tiene que pasar por una situación, lo que hay que garantizar es la libertad dentro del marco de la ley, la seguridad dentro del marco de la ley y la seguridad dentro del marco de la ley. Es muy impactante este tema. Se habla de presiones. A mí me parece muy bien que el presidente de la Nación y la vicepresidente de la Nación ayer se hayan expresado en contra. Y sin embargo ya han dicho, si los diputados lo sancionan y los senadores lo sancionan, no lo vamos a vetar. Y esto no es una presión. No se entiende el enojo de algunos que proponen que se conozca la posición de los diputados y en este caso se propone que voten a favor. Me parece que estamos en un nivel de intolerancia no menor para que personas que tienen fueros, que tienen buenos sueldos, que son representantes de la Nación, digan que tienen cierto temor para expresarse de acuerdo a las consecuencias y que estamos en un momento de actitudes conservadoras pasada de tiempo, no digo de años, digo de siglos, que creen que pueden condenar o apretar a un diputado porque si vota conforme a un criterio moral distinto puede tener alguna consecuencia. Dejo de hablar de esto y me pongo a hablar de economía y se lo recibo al doctor Guillermo Nielsen. Doc, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto Muy verte, bien. por favor. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Siguiendo con interés este momento tan movido, ¿no? ¿En lo económico o en En todo, general? en todo, lo económico desde ya.
pero también la introducción que acabas de hacer sobre el tema aborto, ¿no? Viste que es complicado opinar. Sí, sí. Hay un nivel de intolerancia muy grande en Argentina, en todos los temas. Sí, yo creo que es un contexto, ¿no? Es un tema, sí, mirá, en economía, para irnos metiendo de a poco, muchos economistas profesionales señalamos de distintas maneras los problemas que se avecinaban y fuimos absolutamente rechazados, digamos, nos tildaron a un buen grupo de liberalotes, a otros, entre los cuales yo no me siento aludido, decían plateístas. Yo estuve en el campo de juego, así que no me... Claro, jugaste en la cancha. Yo estuve en la cancha, en momentos muy difíciles del país, pero te quiero decir, no es sano eso, no es sano, ¿viste? No es una cosa que vaya a favorecer el desarrollo de la sociedad argentina como una sociedad plural, ¿no? Aparte me parece que lo que hay que hacer es contraponer argumentos. Mira, no... Claro, ¿no? Por esto, sí, esto. El endeudamiento sí, no, que eso que me parece, el aborto sí, no. Para meterme en la economía y cerrar esta idea, ¿tenés posición, Tomás? ¿Te interesa dar tu opinión sobre el tema de la despenalización del aborto? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, te digo. Yo no estoy de acuerdo. ¿Quién? Pero sí estoy de acuerdo con la despenalización. En lo personal, mi posición es la que te dije, no estoy de acuerdo. Pero entiendo el problema social, de salud pública y de recursos del Estado que tiene que estar alrededor de un tema que es lo que es, ¿no es cierto? O sea, tenemos un problema muy serio con muchas jóvenes, sobre todo los sectores sociales más bajos, que terminan poniendo en riesgo su vida, o terminan con problemas de salud, o con problemas de fertilidad que les siguen toda la vida. Y me parece que eso es algo que tenemos que... La sociedad tiene que avanzar sobre eso. Que yo creo que el 99.9%, ninguno estamos a favor del aborto. Nadie quiere que una mujer llegue a este... Y las mujeres han enseñado educación sexual para elegir, anticoncepción para no abortar y finalmente aborto legal para no morir. Digo, pero hay todo un concepto básico, ¿no? Sí. Pero vos que estuviste en la cancha, vos estuviste en la política, ¿garpa dogmatizar, poner bien blanco y negro la cosa? Depende de lo que entiendas por garpar. Depende que... No sé a qué te referís con garpar. En todo caso es algo que nos viene de la historia, ¿no? Desde jóvenes, o yo por lo menos de joven, ya me crié en una sociedad absolutamente intolerante, ¿no? Donde además se definía por la vida o la muerte, ¿no es cierto? En la época donde yo fui a la facultad, donde fui a Ciencias Económicas, era una época muy brava, muy politizada, y donde la muerte era parte del lenguaje político, y el asesinato era parte del lenguaje político. Un horror, un momento muy feo. Hablemos un poco de lo que está pasando. ¿Ya pasó lo peor en la economía? No sabemos. Hay que ser muy cuidadoso con esto, no hay que dárselas de saberlo todo. La verdad es que no sabemos. No sabemos porque es un proceso y es un proceso que tiene, desde mi punto de vista, varias incógnitas. Y te puedo decir, la central que yo veo es que en el pasado, cuando hubo que negociar otros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el que iba, o sea, el Poder Ejecutivo, negociaba en nombre del 85% del gasto público. O sea, el gasto público estaba mucho más centralizado. En los últimos años hay una descentralización, una federalización del gasto público muy importante. Si hoy dejamos de lado lo que se gasta en jubilaciones y pensiones, que va por un andarivel separado, ya tiene un marco legal específico, vamos a ver que el Estado Nacional gasta la mitad del gasto público. La otra mitad la gastan las provincias y los municipios. Y esta dimensión es nueva en las relaciones de Argentina con el fondo. O sea, Argentina, tengo la impresión que el equipo económico del presidente Macri no sopesó adecuadamente esto. Yo te diría que hay todo un lado B de los acuerdos con el fondo
que los van descubriendo de a poco, ¿no? O sea, porque acá los números y los compromisos no cierran sin el apoyo provincial. Guillermo, yo te tiro lugares comunes de los ignorantes como yo en materia económica, de lo que habrás leído, de lo que estás leyendo, y vos me decís, ¿tiene asidero, no tiene asidero? ¿Es el préstamo más grande que ha dado el fondo, con la cuarta parte de su capacidad de prestar, porque es un apoyo más político contra el populismo que una cuestión económica? Esto último es una interpretación, pero una interpretación que tiene asidero. Este préstamo, con la velocidad que se dio, no hubiese sido posible sin el apoyo decidido del Tesoro norteamericano. Esto fue una jugada del Tesoro norteamericano y el titiritero de esto es Donald Trump. Así de sencillo. No, o sea, Trump dijo pulgar para arriba. Pulgar para arriba, acá hay que ayudar, y fue muy rápido el acuerdo. Lo de la rapidez también tiene que ver con cómo negoció la parte argentina, que yo no lo tengo claro, pero lo iremos viendo. Lamentablemente no es algo donde la información esté disponible ni hoy ni el día 20 como para saber qué se comprometió. El día 20 vamos a tener, cuando trata directorio el acuerdo, vamos a tener bastantes elementos, pero en realidad la letra chica se va a ver con la primera revisión, que tiene lugar a fines de agosto, principios de septiembre. Ahí van a surgir elementos que nos van a poder permitir opinar con mayor asidero. Pero si cumplieron o no cumplieron, y ahí sabemos cuál es la meta. Claro. ¿Cumplieron? ¿En qué? ¿En qué? ¿Y cómo se definieron las metas? ¿Cómo están definidas? Esto es medio complicadito, pero es así. Vuelvo a los lugares comunes y decime si tiene lógica o no tiene lógica. Se viene un ajuste, inevitablemente. O sea, sí, se viene... ya hay. El ajuste se puso en marcha desde el momento, te diría, de la corrida. Ahí ya empezó solito un ajuste que, obviamente, con las devaluaciones sucesivas, fue cobrando más cuerpo. Y es un ajuste, ante todo, que viene por el impacto inflacionario de la devaluación. O sea, a todos los que, y son la mayoría de los argentinos, tienen ingresos fijos en pesos, la devaluación les empieza a erosionar la capacidad de compra. A eso se le va a sumar las restricciones presupuestarias que tiene que hacer el gobierno a partir de los acuerdos que tiene. Ahora, a mí me parece que más allá, y yo lo expresé muchas veces en los últimos días, yo no estuve de acuerdo con haber ido al fondo. A mí me parece que fue una decisión apresurada e innecesaria. Pero más allá de eso, tenemos que ver el lado positivo de todo esto. Si esto sirve para ordenar el gasto en Argentina, bienvenido sea, porque ese es un problema que no es solo de este gobierno, es un problema nacional, es un problema en alguna medida heredado, en una medida importante heredado, pero a la vez es un problema que toca a todos los colores políticos de la Argentina. Y yo no veo, por lo menos en los esbozos de debate que ya se perfilan, no veo que esto esté sentido de la misma manera. Vos decías con toda razón, el ajuste ya se siente, la inflación es un modo de ajustar. ¿La inflación de este año va a ser? Mira, este año vamos para el 30, vamos de cabeza a un 30. Ahora, con las tasas de interés al 40%, como la fijó el Banco Central, hay una posibilidad de un trabajo antiinflacionario en el segundo semestre, cuya importancia hoy no está clara. Pero vamos al 30, un poquito menos del 30, pero... 30%. 30%. El doble de la pauta paritaria. Sí, de la pauta paritaria, de la meta de inflación, sí. 3 veces el presupuesto. Sí, pues, un desastre, sí. ¿Se la pusieron de sombrero en ese aspecto? Sí, y en más de un aspecto, no solo en ese. ¿En qué más? No, la exteriorización es esa, pero ante todo se la pusieron de sombrero en dos sectores que son muy delicados. El primero es el sector externo. Acá tenemos un problema muy, muy serio. Tenemos una rigidez de exportaciones. Argentina está cada vez más limitado en sus exportaciones, más primarizado, si querés. Entonces tenemos un déficit muy grande de sector externo y esto tracciona el dólar hacia arriba, tracciona el dólar al alza en la coyuntura actual. Esto a su vez tiene un impacto inmediato en salarios, como mencionamos recién,
pero también en el sector energético. Acá el sector energético en Argentina y en todo el mundo está ligado al dólar. Está dolarizado en todo el mundo. Entonces, vos tuviste los problemas que todos sabemos para fijar tarifas. Se devalúa y quedaste de vuelta atrasado. ¿Me entendés? Entonces, o sea, todo lo que fue los momentos... Todos los momentos, todo lo que pasó, retrocede 3 casilleros. De vuelta. O sea, en fin. Ahora digo, si el todo indica, corregí, vos cuando me voy equivocando me decís, no, todo indica que el dólar no va a estar más pisado por el Banco, no va a estar manejado más por el Banco Central. No, digamos, ahí hay, por un lado, nos tenemos que atener a algo que dijo el presidente del Banco Central en la conferencia de prensa. Él dijo que el dólar va a estar manejado como en todas las economías, dando a entender, desde mi punto de vista, una flotación sucia. Flotación sucia es que el Banco Central interviene, no deja que se dispare ni deja que se caiga. ¿Entendés? Lo va manteniendo y lo va llevando. ¿Qué es lo lógico? En una economía donde el dólar tiene la importancia que tiene como la economía argentina, vos no podés dejar el tipo de cambio absolutamente libre porque vas a tener problemas de otra índole. Porque digo, si sigue nomás la pauta inflacionaria, este 30% a fin de año, claro. Estás en 29, no, bueno, sí, te quedan todavía... No, pero olvídate. No, eso no. Pero te traigo a hoy y te traigo al viernes, porque han pasado cosas que a mí me inquietan. Porque han dejado que se dispare más de lo que, desde mi punto de vista, correspondía. O sea, el 25,90 y pico, 26... Mira, se devaluó más de un 1,5 el viernes pasado. Y hoy seguía tonificado el dólar. No sé cómo estará, pero bueno, cómo habrá cerrado, pero no venía bien. Y ahí me parece que hay un tema de sensibilidad, ¿no? Vos tenés que ser muy, muy sutil, pero tenés que intervenir. Entonces yo acá veo que lamentablemente estamos repitiendo algo que hemos visto en los 2 últimos meses, donde las intervenciones del Banco Central fueron erráticas. Y eso no ayuda. No ayuda a la confiabilidad y no ayuda a la estabilidad que estamos necesitando como nunca. Sigo con las consecuencias, porque dijiste, la inflación ya es un ajuste. ¿El parate económico se va a sentir más? Claro, seguro, porque vos tenés el parate de hoy, está ligado fundamentalmente a la tasa de interés y a un estado psicológico donde la gente se retrae. Para consumir hay que estar tranquilo. Claro, eso es tan obvio como eso. Si la gente no está tranquilo, no compra. Lo que fuere, ¿no? Se compran las cosas básicas, se busca más precios, etcétera. Pero, digamos, para un sector incluso de la sociedad que ya tiene todo, necesita estar tranquilo también para consumir. Hoy yo creo que no hay nadie tranquilo en la sociedad argentina, entonces hay una retracción del consumo que se suma a el problema de la tasa de interés, que es muy serio para las pymes. Cualquier pyme del Gran Rosario, del Gran Buenos Aires, que se financia normalmente descontando cheques, hoy tiene que soportar una tasa de interés que es totalmente fuera de las posibilidades de cualquier negocio. Pero 120, 130% de tasa anualizada. Me leíste en pensamiento, mi compañero de banco de la escuela, que tiene una pequeña, en Rosario, una pequeña empresa de plásticos, me decía, el descuento hace 15 días, no le volví a preguntar, 80%, 90%. Es una locura. Digamos, me dice, no puedo tomar un crédito para pagar sueldos, es disparatado, o sea, sí, es una situación... Es una situación que tiene que cortarse cuanto antes. Una de las cosas positivas del acuerdo con el fondo es que hay un esquema, está planteado un esquema de relaciones entre la tesorería y el Banco Central que es auspicioso. Es auspicioso y después tengo una inquietud también, pero te explico de qué se trata. El Banco Central tiene su balance lleno de activos tóxicos. Tiene unos 49.000 millones de dólares de papelitos de colores que vienen de herencia, ¿no es cierto? Es parte de la herencia del gobierno anterior, sobre todo. Entonces, lo que se propone ahora es que la tesorería recompre gradualmente
eso, por lo menos 25, se habló, se escribió el día viernes 25.000 millones de dólares. Hoy cambiaron el texto del comunicado, es decir, de acuerdo a las condiciones del mercado, lo cual no ayuda, no ayuda a generar confianza, ¿no? Pero la idea era buena, la idea era, señores, les pasamos recursos al Banco Central, retiramos los papelitos de colores, a su vez el Banco Central se da vuelta y con esos recursos compra las LEBAC. Compra las LEBAC quiere decir cae la tasa de interés. Esto habría que hacerlo hace rato ya, y para esto no se necesitaba el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, se está haciendo ahora, más vale tarde que nunca. Bueno, hay que empezar con eso. Si esto funciona, rápidamente podemos volver a poner en marcha la rueda. De todas maneras, vos que sos de Rosario, acá esto nos enfrenta de nuevo con el país real que tenemos, no con el que quisiéramos tener, con el que creemos que tenemos, no. Acá necesitamos una buena cosecha. Claro, de vuelta. Necesitamos de vuelta buenas lluvias, una buena cosecha fina y que se ponga en marcha sobre bases genuinas la economía de nuevo. Es siempre complicado que nuestro país depende de la naturaleza. Es terrible porque la naturaleza por definición es aleatoria. Frente a los elementos hay veces que te va bien, hay veces que te va mal, hay veces que te va más o menos, ¿no? Vos y yo que tenemos unos cuantos años nos acordamos, yo no lo llegué a vivir, pero mi viejo lo decía, hay que pasar el invierno, ¿hay que pasar el invierno? Sí, sin duda. Esto ha reverdecido aquella frase de don Álvaro Sogaray, Alvarito, hacía toda la explicación, hay que pasar el invierno, ¿no? En muchas cosas es igual, esto que te estoy contando de la cosecha fina, que necesitamos una buena cosecha fina para poner en marcha genuinamente esto, es igual. En esto, en Argentina, no hemos avanzado. 50 años para atrás. Para atrás, exacto. Es así. Tuvimos demasiada inestabilidad, demasiada inflación, demasiadas idas y vueltas. Entonces, en este contexto, a pesar de que el país tiene recursos importantes, no se termina de desarrollar nunca. Vuelvo al acuerdo con el fondo. Hay un planteo de cambiar la Carta Orgánica del Banco Central que a mí me parece muy auspicioso, porque puede ser la base de que terminemos con la Argentina inflacionaria. La gente cree que la inflación, mucha gente cree que la inflación se resuelve con los aumentos de sueldo, pero se olvidan de los otros aspectos que son más importantes. Desde ya, al que está dependiendo de un sueldo fijo, le importa, bueno, me aumentaron tanto como la inflación, o sea, mantengo mi poder adquisitivo en términos reales. El problema es otro. El problema es cuántas inversiones estamos perdiendo por tener inflación. No es personal, porque es muy difícil a veces quien está en el gobierno, yo lo entiendo, uno dice, Nielsen está a la altura de... No estoy hablando de Nielsen como tal, por Duhovne tengo el mayor de los respetos personales, lo he tratado muy poco, pero digo, Duhovne representa al equipo económico. ¿Está a la altura de las circunstancias? Mira, eso está por verse. Lo que ciertamente están sufriendo todos en el equipo económico es un invento sorprendentemente gerencial, porque uno pensaría que un gobierno de los CEOs estas cosas las tienen claras, ¿no es cierto? Pero acá han armado una galleta gerencial, dividiendo al Ministerio de Economía y además los ministros que son los que efectivamente firman, que tienen que tributar en jefatura de gabinete, en fin, una cosa rocambolesca. Creo que nadie que está en esta telaraña puede ser evaluado por sí mismo, ¿me entendés? O sea, están todos metidos en unos laberintos y ahí también yo creo que el acuerdo con el fondo, paradójicamente, puede ser beneficioso, sobre todo teniendo en cuenta este tipo de gobierno que tenemos en este momento. ¿A qué me refiero? Sí. El acuerdo lo van a firmar Duhovne y Federico Sturzenegger. El fondo no compra esta cosa de la galleta, de los seis y que jefatura de gabinete, no. Acá hay un ministro de Hacienda y acá hay un presidente del Banco Central. Esos son los responsables. Entonces ahí me parece que eso puede ser la punta
que ordene un poco el trabajo del área económica de este gobierno, porque ha sido muy desordenado, lamentablemente. Digo, del anuncio de una suerte de ministro coordinador de la cuestión económica de Duhovne a la realidad. Mira, hubo una primera reunión de coordinación, porque era un ministro coordinador, o sea, coordinaba a sus pares, y aparecen en la reunión Lopetegui y Quintana, que eran justamente los que no tenían que aparecer. ¿Te das cuenta? Pero bueno, es bastante confusa la forma en que se toman ciertas decisiones en este gobierno, lamentablemente. De vuelta es pregunta funcional, no personal. ¿Sabe Macri de economía? No como para ser ministro de Economía. De la misma manera que Néstor Kirchner tampoco sabía para ser él el ministro de Economía, aunque él lo verbalizó que él quería ser el ministro de Economía. Pero me parece que son formaciones parciales. O sea, llegar a saber economía te lleva mucho estudio y mucha praxis para poder tener un conocimiento cabal, ¿viste?, de qué está pasando. Creo que es una fantasía política creer que cualquiera puede ser el ministro de Economía. Eso no es así. ¿Y es la fantasía de Macri? No, me parece que no debería ser. Él tiene una formación como gerente, como ejecutivo de empresas, como tipo que tomó decisiones. Pero son cosas distintas. Lo mismo, qué sé yo, Quintana, Lopetegui, son tipos que vienen con una trayectoria gerencial importante, pero en especialidades que no son la macroeconomía. Y eso se nota. O sea, son buenos comprando activos por debajo del valor. O sea, es el típico trabajo de alguien que está en un fondo de inversión, ¿no es cierto? Compran activos por bajo valor, les dan valor, los venden y ganan plata, mucha plata. Ahora, eso es una cosa, pero ser macroeconomista es otra. Y quedó muy claro que en la esfera económica, si había gente que sabía de economía, no tenía a la vez la capacidad de convencer al resto. ¿Dónde queda palmariamente claro esto? En la conferencia de prensa del 28 de diciembre, donde jefatura de gabinete avasalla públicamente al Banco Central y le dice cuál tiene que ser la tasa de interés y cuál tiene que ser el tipo de cambio. Eso es muy elemental. ¿Cuál es la respuesta que tenés ahora? El fondo, para evitar esas turbulencias que se originan en esta ignorancia de cómo funciona el mundo, dice no, una carta orgánica donde haya más autonomía del Banco Central. Vuelvo a pensar en la economía de a pie del laburante, como si el que tiene relación de dependencia, el que está en negro, el que es cuentapropista, el plomero o el abogado que está viendo de profesión liberal. La inflación lo va a golpear, el parate económico lo va a golpear, le espera un año... Es un año difícil, es un año para ser extremadamente cuidadoso con la plata, extremadamente cuidadoso. No es un año donde podamos ser dispendiosos, tenemos que ser absolutamente frugales. Y la gente lo percibe eso, no necesita que lo charlemos acá. Es bueno que lo charlemos para explicitarlo, pero hay percepciones. Yo respeto mucho la percepción de la gente. Creo que la gente de a pie, como decía Rodrigo Berrato en su castellano hispánico, la gente de a pie entiende mucho más de lo que creemos. O sea que estoy convencido. El que tiene un margen se guarda y el que llega justo le va a costar llegar. Sí, sí, absolutamente. ¿Y cómo ves algo que vos sos economista, pero con tu experiencia sabés que influye mucho, que es el clima social? Mira, el clima social tiene dos componentes. Una es el componente de la consecuencia de las cosas que estamos hablando. El otro componente es un componente político y politizado. Y ahí, en la sociedad argentina en particular, tenemos un problema que excede lo social y es estrictamente político. En Argentina llevamos por lo menos 2 décadas de crear una maquinaria legal con beneficios sociales, estilo países escandinavos. Entonces, en lenguaje coloquial te diría, en Argentina nos fuimos de mambo creando beneficios
Sí, y nos olvidamos de que esos beneficios, para ser plenos y para que realmente funcionen, tienen que tener una base productiva. Argentina no tiene Volvo, Argentina no tiene la potencia de la industria alemana en la química, en la metalurgia, no la tiene. Pero tenemos un andamiaje legal de beneficios que es al estilo de esos países. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no es financiable. No tenés recursos para una... Todos los beneficios que tenemos son bárbaros en los papeles, pero no son financiables. A propósito de países escandinavos, viene un danés que no tiene la menor idea de la Argentina, no sabe, nadie te dice... Mi abuelo. Mi abuelo. Viene tu abuelo... No, te digo, poco de danés. Pero él viene un primo que no sabías que tenías y que te aparece y te dice, che, Guillermo, ¿qué es Mauricio Macri? Mauricio Macri es la representación de una, sobre todo de una clase media urbana que está buscando una expresión política distinta de lo que es o de lo que se ha transformado una parte del peronismo. En otros momentos, en otras épocas de la historia, que las hemos vivido nosotros, vos tenías que el peronismo tenía la derecha, tenía la izquierda y tenía un centro. En los últimos años el peronismo ha ido virando hacia la izquierda. Queda algo de un peronismo de centro, queda un Pichetto, ¿no? Peronismo de derecha, algo hay, pero no está tan claro. En todo caso, debe ser una minoría. Y Macri expresa una reacción, sobre todo a 12 años, de una forma muy peculiar de hacer gobierno y de hacer política, ¿no? O sea, el gobierno de Macri, en todo caso, expresa algo que la gente anhela, que es vivir en paz, vivir en la prosperidad. Vos no sabés la cantidad de gente que me para por la calle y me dice, doctor, usted tiene razón, pero por favor, no los critique, porque van a volver los otros. Pero me pasa todo el tiempo esto, me pasa todo el tiempo. O sea, Macri expresa ese sentir de mucha gente que por ahí no termina de calibrar a Macri ideológicamente, pero simplemente reacciona votando a Macri para que lo otro no aparezca. ¿Y ese cuco de que lo otro no aparezca, sigue funcionando con una economía que no arranca? ¿Puede seguir funcionando? Bueno, aspectos el mismo cuco no va a aparecer, más allá de cuántos votos tenga Cristina Fernández. El mismo cuco no va a aparecer, aparecen nuevas formas, aparecerá otra cosa, y ciertamente el descontento con la marcha de la economía puede llevar a que haya una reversión en algunos aspectos, ¿no? Le definiste a tu primo danés políticamente, sí, que es Mauricio Macri. Económicamente, mi amigo Rosarino me dice que lo votó, no hay duda, es un gobierno de ricos para los ricos. No lo veo eso, no lo veo. Si fuese que es un gobierno de ricos, estoy de acuerdo. Pero para los ricos no lo veo, porque en realidad lo que ha hecho este gobierno es incrementar y muy fuerte el gasto público social. Eso que hablábamos recién, ese andamiaje escandinavo. Andamiaje estilo escandinavo. Bueno, eso le han dado mucha manija. Me parece que a partir de, podríamos decir, temores políticos, cucos políticos, pero yo no creo que es un gobierno rico, sí, pero no es para los ricos. Ellos intentan hacer un gobierno para toda la sociedad. Me parece que están en eso. Lamentablemente la han pifiado en la economía y en la organización de la política económica. Vos decías, se la pusieron de sombrero en varios aspectos. Sí. Uno, un amigo que es Claudio Suchubí, que me dijo, tenés 54 años, bueno, tenés 7 crisis, entre que Contralito, 7. ¿La octava está aventada, esa posibilidad de la crisis de la octava para una persona de mi edad? No. Depende de cómo se manejen las cosas que se tienen que manejar. Estamos en los inicios de una crisis que se puede, todavía no está dicha la última palabra, obviamente, y todos esperamos que ande bien. Hay 50.000 millones de dólares arriba de la mesa, digamos, como aporte simbólico, compensador
de la falta de confianza en el equipo económico, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué movimientos se dan en los próximos meses como para enderezar esto. Tenemos noticias no muy buenas, lo de Brasil está andando mal, Brasil no está saliendo con la velocidad que todos suponíamos que iba a salir, la crisis brasileña parece bastante más complicada, es un momento de fortaleza del dólar, con lo cual los precios de las commodities dolarizadas van para abajo, en fin, y la tasa de interés no debería importarnos mucho porque igual a corto plazo no nos podemos financiar afuera y eso para la Argentina es una buena noticia. Yo pensaba esto, si tenemos 50.000, 55.000, que yo más lo de los organismos multilaterales, simbólicamente, sí, porque por lo entendí no es que me giran... No. ¿Y para qué me sirve ese dinero? No, te sirve ante todo por esto que te digo, compensa la falta de confianza en la política económica. ¿Pero la puede usar el gobierno para qué? Podés usar para el mercado unos 15.000 millones. El primer tramo, para el mercado, para el dólar es fungible. Vos lo usás para reservas del Banco Central, para sacar del balance del Banco Central una parte de los activos tóxicos, o sea, vos podés hacer cosas. 15.000. Sí, el primer tramo, pero el Fondo Monetario es muy duro en esto. El Fondo Monetario aprendió de crisis anteriores. En las crisis anteriores normalmente venía el fondo, ¿para qué? Para que todos los hedge funds, que todos los inversores se pudieran volver a donde habían venido. Entonces, viste, es muy sencillo. Las reservas del país bajan, pero la deuda queda. La deuda está anotada en los libros y queda. Y ahora vamos a tener 50.000 millones de dólares anotados en la deuda argentina gracias al fondo. Lo bueno es que ni el fondo, y espero que los argentinos tampoco, estemos haciendo todo esto para que simplemente los que vinieron se puedan ir más tranquilos. Uno tiende, como vos decís, a compararse con un danés, con un finés o lo que sea. A mí me gusta mirar un poco más cerca. ¿Por qué a Uruguay, a Paraguay, a Chile no le pasa esto, lo que nos pasa a nosotros? No, Chile es el ejemplo máximo en América Latina. Chile fue el país pionero en adoptar políticas de mercado. No nos olvidemos, en situaciones muy duras políticamente, la dictadura de Pinochet, pero económicamente se crearon las bases de un sistema que la alternancia política chilena no modificó. Porque, viste, Michelle Bachelet no es políticamente, es lo opuesto de Piñera. Y sin embargo, Michelle Bachelet fue muy respetuosa de las instituciones de mercado. Entonces, Chile es el ejemplo máximo. La niña bonita en los últimos años pasó por dos lados, Perú y Colombia. Por ahí es donde, sobre todo Perú fue un imán muy grande. Colombia, con la unidad territorial de Colombia después de la paz con la guerrilla, eso fue muy importante y es muy importante. Ambas economías hoy tienen algunos problemas, pero han avanzado muchísimo de donde venían, ¿no es cierto? Brasil y Argentina están con los problemas que sabemos, ¿no es cierto? Son economías muy cerradas, son economías que no son tan abiertas como la economía ni siquiera peruana o colombiana, ni que hablar de la chilena, y estamos atrasados en todo eso. ¿Es el agua? Yo sostengo que hay algo en el agua. Mira, un amigo decía, debe ser el virus de la fiebre aftosa, porque viste que nunca logramos erradicar la aftosa en Argentina. Decía, no, yo creo que la aftosa nos comió el cerebro a los argentinos, por eso seguimos teniendo inflación y por eso tenemos recesiones. Mira, hay un problema de cultura y de conocimiento, ¿no? Pero bueno, esta reforma del Banco Central, que seguramente va a ser muy discutida, va a ser un lindo test para la clase política. Muy lindo test. A mí me parece que estamos ahí, se van a pronunciar sobre la posibilidad de una Argentina sin inflación y en crecimiento. ¿Y eso cómo y cuándo se traduce al señor o la señora que va mañana al supermercado? No, olvídate. Mañana y claramente hasta marzo del año que viene,
la cosa es muy dura. Pará, me largaste, había que pasar el invierno. Bueno. Don Álvaro Soler. Verá que el calor caliente. El invierno, la primavera, o sea, hay que pasar el invierno, la primavera. No, te quiero decir, para que se sienta realmente, o sea, fin de año debería ser de mayor moderación en el crecimiento. ¿Me entendés? O sea, estás moderado hasta en los adjetivos, o sea, de mayor moderación. O sea, vos decís que hasta marzo del año que viene, la cosa viene. Frugalidad. Mira, te digo algo. Es muy probable que si esto se hace bien, si hay un buen acuerdo, si el acuerdo se implementa bien, incluso las próximas elecciones tengan un contexto de crecimiento económico, se lleven a cabo en un contexto de cierto crecimiento económico. Octubre de 2019, sí, chicos. Sí. Es prematuro todavía alargarse en esto, ¿no? Pero en la medida en que controlen ciertas cosas, en la medida que haya una buena cosecha, que llueva, como decíamos recién, acá podemos tener un año, el año próximo podemos conversar y vamos a tener una situación y una sensación distinta de la valoración del gobierno de Macri. Cuando yo pasé por la facultad había un solo, gracias a Dios, porque yo soy un negado de economía, un año de economía política, y uno leía esta historia de los teóricos de tu rubro que decían, hay dos tipos de economía, lo que es soviético entonces, o el capitalismo, Japón y Argentina. Japón y Argentina. ¿Sigue aplicando eso? Yo creo que menos, Yo creo que menos. Lo de Argentina se sigue aplicando. O sea, Argentina está como, es un excéntrico. Es un país donde la clase política le cuesta entender. Es un país donde podés tener nuevamente inflación después de que tuviste 3 hiper. ¿Te das cuenta? Esto es insólito. En Alemania, una hiper y fue suficiente. A partir de ahí los alemanes, que son un pueblo muy disciplinado, que pusieron un banco central como corresponde, y no pararon, incluso reconstruyeron el país después de una guerra que los dejó arrasados, ¿no? Pero te quiero decir, en Argentina, la sociedad argentina tiene otros atributos, tiene flexibilidad, tiene creatividad, es divertida, ¿entendés? Es amiguera, pero no le pidas organización económica y meterle para adelante. Sin embargo, cuando vamos al exterior, nos integramos muy bien en sociedades donde es necesario meterle para adelante y trabajar. En Argentina se trabaja mucho, pero el contexto no nos ayuda para nada. Ahí sentada Beatriz Arlo, desde un lugar totalmente distinto al tuyo, dijo, yo no creo que el presidente crea seriamente cuando él dice somos una gran nación llamada, lo dijo ayer de vuelta, somos una gran nación llamada al desarrollo y a ser un ejemplo en el mundo. Mirado de la economía, ¿somos una gran nación llamada a ser un ejemplo? Mira, yo tengo escepticismo por esas frases. Ya escuché tantas a esta altura de la Suárez, ¿viste? Estamos condenados al éxito, decía el presidente Duhalde. Con las mejores intenciones, por supuesto, pero, ¿viste? No, yo soy bastante escéptico. Va a depender de que trabajemos mucho y de que encuentren el rumbo, que el equipo económico que está en el gobierno tenga un diagnóstico adecuado a la realidad y pueda traccionar esto para adelante. Ojalá que sea así. En el común de los ignorantes, nosotros de la economía, uno dice, el esfuerzo, el ajuste le llega, como vos muy bien explicabas y demás. Ahora, el ajuste de la clase política no llega nunca, hasta en lo más simbólico. Mira, yo pienso que sí, que llegó el ajuste a la clase política y llegó hace rato. No es lo mismo la clase política hoy, los beneficios de la clase política hoy, que los que había 20 años atrás, las jubilaciones de privilegio. Hay mucha gente que no sobrevivió el que se vayan todos. Mucha gente. Entonces, creo que hay también superficialidad en ese tipo de críticas, ¿no? ¿Para qué sirve la plata, Guillermo? ¿Para qué sirve la plata? Mirá, en principio sirve para facilitarte hacer las cosas que querés hacer. La plata solo soluciona problemas de plata. Otros problemas no puede solucionar. La plata soluciona problemas de plata. Pero, ¿por qué es bueno y por qué es necesario tener una economía que funcione bien? Para darle más libertad a la gente. Para que la gente pueda hacer cada uno en lo suyo, en lo que quiera, pueda hacer lo que quiera hacer trabajando menos horas o haciendo planteos de vida
que si está mal de plata no los puede hacer. Yo creo que también esto que vos decís, tener una perspectiva, un proyecto a futuro, ¿no? O sea, Claro. que pensé que esto es lo más siniestro de las crisis recurrentes de Argentina. Totalmente. Que vos vivís Como inevitablemente... te corta los proyectos de vida. Hasta lo más elemental. Eso El está cumpleaños 15 de tu hija, el viaje soñado de vuelta a la tierra a tus abuelos o nada. O lo que esperabas ganar con las LEVAC, si tuviste LEVAC ahora, ¿me entendés? O sea, estos bandazos de la economía son extremadamente negativos. ¿Que no compro más Levac? Una vez que entendí. No, mira, las LEVAC compradas por particulares son en sí mismo un monstruito. Parte del monstruo se arma cuando las LEVAC eran para los bancos, para las entidades financieras, porque es la relación del Banco Central. La relación del Banco Central nunca es con la gente, o es con la gente a través de los bancos, es el banco de bancos. Pero bueno, se fue distorsionando la cultura financiera argentina, esta escuela que tenemos desde muy chicos, donde para sobrevivir tenés que estar buscando siempre dónde podés sacar un mango más, llevó a que las LEVAC se conviertan en una inversión de los particulares. Y eso en sí mismo es una distorsión, eso no es bueno. Tengo $1 millón, aconsejame, ¿Levac o invierto en algo productivo? Yo te diría por el momento, quédate en el molde, no hagas nada. Espera que se definan las cosas. Quédate, tenés $1 millón, o sea, lo tenés en verdes, quédate en verdes. Hoy por hoy, hasta que esto se aclare. Hoy no es momento para jugarse a fondo en otras alternativas. Yo no lo veo así. Tengo 2 preguntas finales, una muy metafísica y una muy prosaica. Podés elegir. No, sos be my guest, lo que vos quieras. ¿Con cuánta plata tengo que tener para no trabajar más? Mínimo $7 millones. Estoy al horno, o sea, pero olvídate, pero ni no, para no trabajar más. 6 generaciones No, mías para ver. depende ante todo de cuál es tu estándar de vida que querés hacer. 7 millones, listo. Un tipo de clase media alta, sí, digamos, que 7 millones. Que vamos a vivir, digamos, hasta los 100 años. Necesitas un montón de plata. Me liquidaste, listo, ya está. Me gusta mi trabajo, así que no me quejo en lo más mínimo. Y la otra que se la hago a todo el mundo y me gusta ser un economista. ¿Nos morimos y qué pasa? Y si hay herencia, empezarán a discutir la herencia. Y si no, bueno, se recompondrán las relaciones de afecto que vos estuviste haciendo durante tu vida. ¿Pero qué te pasa a vos? Me muero yo. Te morís vos. ¿Qué nos pasa? ¿A dónde vamos? Si vamos a algún lado. Yo creo que no vamos a ningún lado. Yo creo que ya está, es como pasar una etapa. Uno dejó, si tuvo suerte, dejó algunas cosas, algunos afectos, algunas ideas y punto. Como decía mi vieja, al metro 20, o como hay una serie norteamericana maravillosa que recomiendo, que es Six Feet Under, que es lo mismo. Under, sí, claro. Sí. Nada. Yo creo eso. Pero bueno, a lo mejor tengo sorpresas, a lo mejor tenemos sorpresas. Pero es temprano para decirlo. Me la complicás porque yo creo lo mismo. O sea, si yo pudiera, pero voy a tratar de rebatir nada, un reencarnación, un paraíso, como nos enseñaron en la comunión, nada. Nada. Bueno, la reencarnación la tenés en vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros somos también nuestros antepasados. Nosotros, en algunos casos con más nitidez, otros con menos nitidez, pero tenemos una carga, por un lado genética y por otro cultural, que no nos viene de nosotros, nos viene del pasado. El padre, un íntimo amigo mío del secundario, fallece y tenía un bebé. El bebé se casó hace cosa de 7 años atrás. Yo, digamos, al joven lo veía de tanto en tanto, no lo veía, estaba criado por la madre, la cosa medio lógica, ¿no? Yo lo veía muy de tanto en tanto. Cuando se casa, en la fiesta de casamiento, tomó las actitudes del padre, un chico que nunca había visto a su padre, pero fumaba habanos, caminaba como el padre,
tenía gestos del padre. Entonces hay una carga genética en todo esto. Hay una carga genética y una carga cultural. Nosotros podemos agregarle a eso. Nosotros con nuestras inquietudes, cada uno de nosotros le agrega cosas a esto. Inquietudes de estudio, culturales, de conocimiento, de proyección en la vida social. Esa es la parte linda. Total. Bueno, juguemos entonces. O sea que ninguno de los dos cree en el infierno y todo, pero hemos leído el infierno, Sí, por supuesto. calor, la Por olla. supuesto, por supuesto. ¿Kicillof se va al infierno o al paraíso? Dijimos que se quedaba, que no pasaba más nada. No, en algún sentido el infierno ya lo tiene, me parece. ¿Duhovne se va al infierno o al paraíso? Mucho de paraíso, sobre todo en este momento, pero un poquito de infierno también. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Esto es Luis Novarecio Entrevista y los despido deseándole muchísima suerte a la gente de Mundial 24. Ya llega Marcelo Araujo. No se vayan, todo el Mundial está aquí en A24. Mucha suerte para Marcelo y todo su equipo. Hasta mañana.